Hemos buscado a una especialista de primer nivel que es Clara Luz Álvarez. Clara Luz Álvarez es investigadora en telecomunicaciones, está en la Universidad Panamericana y te aprecio mucho, Clara Luz, que nos tomes esta llamada telefónica pues para comentar el tema, más allá de si el IFT efectivamente realiza o no esta sesión extraordinaria, no sé si tú lo tienes confirmado, pero el tema está ahí y en algún punto se tiene que resolver. Buenos días y bienvenida, Clara Luz. Buenos días a ti y a tu audiencia. Yo les comentaría que ya es un hecho que va a haber una separación funcional de Telmex. Lo que se va a discutir, ya sea hoy o en los próximos días, es la manera en que se va a hacer. Y efectivamente es un tema muy polémico. Tenemos el caso de AT&T en Estados Unidos, que en la década de 1980 se ordenó, ahí fue una desinversión, incluso tuvieron que vender a otros accionistas y empresarios, y tiempo después AT&T, la original, se fue a la quiebra. Entonces, a veces se ve el tema de la desinversión o este tipo de separaciones como el último recurso que tiene un regulador cuando el resto de las medidas no han funcionado. Entonces, esto lo que quiere decir es que todas aquellas medidas de preponderancia que han dicho con bombo y platillo que la reforma de telecomunicaciones ha sido lo mejor que ha pasado, bueno, pues vemos que esta medida para separar a Telmex muestra que todavía hay mucho camino por andar. Y efectivamente el tema del sindicato y de los trabajadores de Telmex es un gran tema. A mí me gustaría comentarle a la audiencia que en el caso de Reino Unido se ordenó precisamente el año pasado, igual que en México, la separación de lo que es un área de negocios de British Telecom, de BT, y ahí se dijo, antes de hacer cualquier separación se deben de garantizar los derechos de los trabajadores. Te diría, Carmen, que aquí lo que yo estoy viendo es que el regulador está viendo solo el tema regulatorio y escapa todas las implicaciones que una separación corporativa como esta es, que se tiene que constituir una nueva empresa con distintos directorios y todo lo que implica para los trabajadores. En este caso, el comunicado del sindicato de los trabajadores telefonistas dice que esta resolución de separar a Telmex afectaría a más de 60,000 trabajadores telefonistas sindicalizados. Es una cantidad enorme de gente que trabaja precisamente en Teléfonos de México. Pues vamos a hacer un ejemplo con tu audiencia también. Imagínense que estamos en una empresa trabajando, que es una empresa muy rentable, por la cual recibimos participación de utilidades cada año, en la cual tenemos un plan de pensiones, y de repente nos dicen que a nosotros nos van a mandar a la nueva empresa, que seguramente va a ser una empresa cuyos ingresos van a ser bastante limitados, y entonces seguramente nuestra participación de utilidades como trabajadores se va a reducir. Ciertamente el plan de pensiones se puede poner en riesgo. Entonces no es un tema menor el de los trabajadores, Carmen. Y piense cada uno de ustedes en la audiencia si estaríamos dispuestos a que nos cambien a la empresa que no va a tener tantas utilidades como las que tiene el corporativo Telmex. Seguramente todos nos querríamos quedar donde sí vamos a tener ganancias. Entonces esto lo señalo porque un regulador no debe emitir una decisión que quizás a nivel competencia de mercados de telecomunicaciones puede ser sensata sin considerar todo el panorama. A mí me da la impresión que si un trabajador de Telmex promueve un amparo en contra de la decisión, pues puede tener su interés jurídico incluso para poder incluso detener esta decisión. Y cuando hablo de detener, nada más valdría la pena la precisión que cuando se hizo la reforma en telecomunicaciones se prohibió de manera terminante que se otorguen suspensiones de las decisiones que tenga el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Entonces, otro aspecto negativo de esta reforma constitucional es que se va a seguir la separación de Telmex, independientemente si afecta o no a los trabajadores, y quizá en 2 años o 3 tengamos la decisión de un tribunal que nos diga si estuvo bien o mal hecho lo del IFT, como lo que ustedes habrán visto la semana pasada, cuando la Corte dijo que estuvo mal hecho lo que hizo el IFT cuando dijo que Televisa era dominante porque consideró
otros elementos distintos a lo de la investigación. Entonces, ¿qué va a pasar? Ya separaste a Telmex y después viene el Poder Judicial, le enmienda la plana al IFT. Bueno, ciertamente va a haber una responsabilidad del Estado, de los servidores públicos que están adoptando estas decisiones. Sin duda, y es factible una cosa y la otra, Clara Luz, es decir, realizar la separación de Telmex, pues, el rediseño de Telmex, tal como lo plantea el economista ayer y tal como tú misma lo has escrito en tus columnas de especialista, es factible eso en aras de la competencia, como se supone es lo que tendría que ir de por medio, y de la mano mantener o preservar los derechos de los trabajadores. Sin duda. Incluso un contrato, bueno, aquí tendríamos un contrato colectivo de 60,000 trabajadores que se haría cachitos también. Pues es que ¿a quiénes van a pasar a la nueva empresa? ¿Cómo van a decidir quiénes se pasan y quiénes no? Ahora, no con mi comentario quiero decir que el regulador esté impedido a ordenar esta separación. No, lo que yo digo es que tiene que considerar al menos la variable de los trabajadores, porque si no esto va a ser una bomba que va a explotar en cualquier momento. Es decir, tiene todas las facultades constitucionales, incluso el IFT, para ordenar la desinversión de Telmex. Y muy probablemente es la única medida que logrará que se eviten las prácticas anticompetitivas de Telmex. Está bien, ahí sí a nivel interés público puede ser defendible, pero eso no puede ignorar lo demás. Si lo ignora, entonces lo que está haciendo es cerrar la visión y esto se va a caer quizá no por un tema de competencia en el mercado, que ese puede estar muy sólido, se va a caer por un tema de los derechos de los trabajadores. Entonces sería un fracaso. O sea, les voy a contar qué es lo que han dicho de la separación de AT&T en Estados Unidos. No se sabe cómo sería hoy día el mercado estadounidense, es cierto, pero dicen que la operación fue un éxito, nada más que el paciente se murió. Entonces, hay que tomar esas reflexiones del caso estadounidense para que no nos vaya a pasar lo mismo. La operación de separación fue un éxito, pero se nos murió el paciente o se murió el tema de las pensiones de los trabajadores. Entonces, no es un tema nada sencillo, Carmen, y sí puede ser que sea muy necesario, pero yo sí invitaría a no pensar aisladamente que el tema laboral nada más es un capricho del sindicato o de los trabajadores. O sea, yo creo que tienen incluso una acción de amparo. El problema es que será que se resuelve en 2 o 3 años, donde quizás se les dé la razón si no se respetan los derechos laborales. ¿Está en el ámbito de atribuciones del IFT garantizar el tema laboral? Es decir, decirle a Telmex, a ver, ya no está discusión, te vamos a dividir, te tienes que separar, tienes que tener no sé cuál es la expresión apropiada, desagregación de los servicios, una desagregación de los servicios, incluso tu gobierno corporativo tiene que ser distinto, ¿no? Tienes que tener no sé cuántas empresas saldrían de Telmex o cómo sería la distribución, pero digamos, es hoy Telmex un monolito que sería dividido en pedazos. ¿Cómo serían esos pedazos? ¿Cuántas empresas caben en Telmex? Si están o no correlacionadas en algún tipo funcional o no, o quedan independientes. Esas preguntas, bueno, a lo mejor tú sí tienes la respuesta, yo solamente las formulo. Te voy a decir, fíjense que el regulador tiene competencia en telecomunicaciones y radiodifusión. Y acostumbramos en México que si tú ves la tuerca izquierda, ya no puedes ver la derecha. Pero es imposible, si eres el regulador de telecomunicaciones, es imposible que dejes de ver la bomba de tiempo que está ahí. Yo no digo que se meta a decidir las cuestiones laborales, pero el plan en el que van a separar, o sea, no es que vayan a hacer varios Telmex, pero una división de Telmex, que es la que le vende un insumo fundamental al resto de sus competidores, esa va a estar en una división aparte, en una empresa con una marca distinta, con directivos distintos que van a tener sus propias metas para cumplirlas, que van a estar en un edificio distinto y que por tanto sus ganancias pueden o no existir. Entonces es como si se creara una nueva empresa.
Ahora, ¿qué es lo que yo creo que sí puede hacer el regulador de telecomunicaciones? Puede decir, en tu plan tienes que salvaguardar los derechos de los trabajadores de la nueva empresa. Porque si no, entonces esto no va a terminar siendo el paciente se murió por un tema de mercado, de competencia, porque eso quizá está salvado, va a terminar siendo el paciente se murió porque descuidaste el tema de los trabajadores. Entonces, a mí me parece que sería una miopía del IFT decir, yo no tengo competencia en materia laboral. No, yo no quiero que sea la autoridad laboral. Yo quiero que considere que está ordenando la separación de una empresa en curso y que tiene, además de la infraestructura, tiene trabajadores. Entonces no puede dejar de ver eso. Bueno, está tremendo el asunto porque si van a obligar a Telmex entonces a organizarse de esa manera, a hacer dentro de Telmex varias empresas que tengan independencia una de la otra para que sus funciones se realicen de otra manera y se realicen con su propio gobierno corporativo, con su propio nombre, etcétera. Bueno, ¿cómo hace una empresa nueva, entre comillas, surgida de esta desagregación, asumiendo en el punto de arranque cero, en el minuto uno de existencia nueva, asumiendo los costos y cargas de carácter laboral de las trabajadoras y trabajadores que se supone vendrían de Telmex a cada una de esas empresas? ¿O qué van a hacer? Mira, ¿O van a yo contratar digo, a nuevas tampoco, personas o van a traerlas de Telmex? Porque Telmex no podría tener 60,000 trabajadores en el pedazo que quede llamándose Telmex. claro, no puede tener dentro el pedazo de Telmex, pero sí se puede hacer en reestructuras o en escisiones, cuando se hacen compraventas de grandes activos y eso se acostumbra que se haga una escisión de una división de negocios, se crea una nueva empresa y buscar ahí que esos pasivos laborales también se compartan con la vieja Telmex y lo que será la nueva empresa, pero que también se respeten esos derechos laborales. No, O sea, bueno, sí. yo no creo que sea algo imposible de realizar porque los abogados corporativos saben muchos esquemas en los que se hacen transacciones diarias en México y el mundo donde se respetan esos derechos laborales, donde las contingencias medioambientales se logra distribuir la responsabilidad. Entonces tampoco es algo que se está pidiendo ciencia de espacial. Es un tema que hay que ponerlo en la mesa. Y yo te diría, si es necesario que en ese plan, así como dice la resolución de preponderancia de 2017 del IFT, que se formarán grupos para intercambiar información para este plan, pues que incluyan a los trabajadores y que se busque una decisión entre todos. Y Bueno, yo sé que esto parece los trabajadores, postergar. sí, los trabajadores a través del sindicato de los telefonistas están planteando que ellos no quieren que haya esa división. Ellos están planteando directamente que se mantenga entera Telmex. Eso es lo que Bueno, mandan de tampoco. mensaje. Ahora sí que diría, ahí el sindicato también tiene que ser razonable. O sea, esto va porque va. O sea, yo les diría, a nivel jurídico, la decisión del IFT es una decisión firme, exigible, que ordena a Telmex el que se constituya la nueva empresa. Eso es un hecho jurídico. Entonces también, si el sindicato se pone en posiciones extremas, va a ser pérdida para sus trabajadores. O sea, si piensa en sus trabajadores, tiene que cooperar para buscar una solución. O sea, es necesario el que se separe Telmex para que se eviten esas prácticas anticompetitivas. Si la respuesta es sí, y todo parece indicar que sí, porque todos los competidores se quejan que a pesar de todas las medidas que se les han impuesto, no se ha logrado abatir esas prácticas que afectan las condiciones de mercado y nos afectan a los consumidores. Entonces, si la respuesta es sí, o los trabajadores contribuyen a buscar una solución al problema que les va a afectar a ellos, o si no, se van a tener que ir a juicio. Y en el juicio todo pierden, más vale un mal arreglo que un buen juicio, dicen. Entonces, y sobre todo que en el IFT no hay suspensión, Carmen. Los trabajadores los van a dividir y de ahí a que se logre ganar por sus derechos laborales adquiridos, pues van a pasar años. O sea, también la postura tiene que ser una sensata entre las partes. No Eh, la hay, bueno, van a perder todos.
Dirán los de Telmex, bueno, los del sindicato de Telmex, bueno, se pone en riesgo también al propio sindicato, que es un sindicato que tiene afiliados a 60,000 personas. Y aquí la pregunta es si a Telmex lo van a separar de esta manera, como lo has explicado con mucha claridad, Clara Luz, y entonces se van a crear varias empresas, no sabemos cuántas, pero varias empresas surgidas de Telmex que se llamarán diferente, que tendrán naturaleza diferente, gobierno corporativo diferente, administración diferente. Bueno, cada una, uno supone, tendría la posibilidad de tener su propio sindicato. Correcto, Y por lo tanto, este correcto. sindicato, así como vas a hacer pedacitos Telmex, también harías a ese sindicato un sindicato más pequeño para Telmex y Existe la cada posibilidad, empresa que surja de ahí tendrá su sindicato, así sería, ¿no? pero si están súper contentos los trabajadores de Telmex, seguramente van a seguir con el mismo sindicato, aunque haya una multiplicidad de empresas. Podría Entonces ser. ahí lo que pasa es que también, ahora sí que se abre a la competencia, por llamarlo de alguna manera, el tema sindical para los trabajadores telefonistas. Y entonces, claro, ahí seguramente a los líderes sindicales no les conviene, porque pues a nadie le gusta la competencia. Pero si son tan buenos, pues entonces deberían de estar tranquilos, porque aunque se armen nuevas empresas, seguirá siendo el sindicato de telefonistas el mero mero. No es lo mejor, bueno, los trabajadores tendrán total libertad de empezar su nuevo sindicato. Entonces vemos que quizá en el fondo esa apuesta del sindicato de romper todo, de decir yo no acepto nada, pues quizá es un tema de seguir conservando su monopolio sindical en Telmex. Bueno, pues ese también se tendrá que reconsiderar. Aquí lo importante es respetar los derechos de los trabajadores, no los derechos del sindicato. El sindicato, con todo respeto, tendrá que ponerse las pilas y ser el mejor sindicato, y si no, aceptar que puede llegar competencia. Dime una cosa, ¿cuál es la razón por la cual se tiene que hacer pedazos Telmex, es decir, hacerlo, separarlo, no hacer pedazos Telmex es una mala expresión porque parece que se rompe, que se destruye, no, se divide. Es decir, ¿cuál es la razón por la cual una operación orgánicamente establecida en todo este tiempo se tiene que separar? ¿Por qué tendría que hacerlo por separado? ¿Para Ujú. generar qué? Miren, les voy a poner como un ejemplo para ver si es más fácil. Fíjense que cuando estamos hablando de economías de redes, hay ciertas partes de la red que es indispensable para los competidores. Léase, Telmex tiene una red omnipresente en la República Mexicana, pero hay ciertos segmentos de esa red que sus competidores necesitan. Entonces, es como si nosotros quisiéramos tener un puesto, todos vender tacos, pero yo tengo la exclusividad para venderles las tortillas. O el que alguien tuviera que poner una tortillería es un obstáculo tan grande, o desplegar una red es un costo tan grande, que entonces todos me tienen que comprar a mí las tortillas, pero competimos todos cuando vendemos tacos. Entonces, aquí lo que se está pidiendo es que esa tortillería se ponga en una empresa aparte, con una marca aparte, directivos, etc., para con la finalidad de que yo siga compitiendo con ustedes en las taquerías, en el mercado al menudeo, si se quiere, pero quien nos provee las tortillas sea una empresa que nos trate igual a ustedes y a mí. Y de esa manera compitamos verdaderamente en el mercado de los tacos, pero que yo no utilice ese poder de tener el control de los tacos, de la tortilla, perdón. Entonces, eso es lo que está pasando aquí. Se impusieron muchas medidas extensísimas de preponderancia que finalmente representan un costo elevado para Telmex. O sea, dicho de otra manera, todas las medidas que se le pongan a Telmex de América Móvil son costosas para el regulador, porque las tiene que supervisar, y para las empresas. Después de 3 años de tener medidas de preponderancias, el análisis dio como resultado que se necesitaba algo más, porque este insumo que tiene Telmex y que sus competidores necesitan para competir, necesita estar separado y en una vitrina, se puede decir, para que veamos que efectivamente Telmex adquiere en las mismas condiciones que puede adquirir Easy, Total Play y cualquier otro competidor de ellos. Entonces es una medida extrema cuando el resto de las medidas normales no funcionan, que cuesta, por supuesto. O
sea, el regulador más vale que tenga todos los pelos de la burra en la mano de por qué esta es la medida y no hay otra menos intromisiva, menos gravosa que se pueda realizar. Y si tú me preguntaras, Carmen, oye, ¿y este es el último paso, es lo único que pueden hacer? Pues yo creo que sí, probablemente sí, pero es una medida extrema. Y entonces como medida extrema deben de realizarlo cuidando todo, porque si no nos va a pasar lo de la operación fue un éxito, pero el paciente se murió, y eso no queremos porque nos traerá perjuicios a todos. ¿Tienes noticia de qué sucedió con AT&T en el tema laboral? Fíjate que acuérdense que el tema laboral en Estados Unidos no es como aquí, Sí. es un tema distinto. Ahí no lo tengo fresco, pero el caso de Reino Unido, en Reino Unido, BT en el año 2005 me parece, hacen una separación que realmente no crean una nueva compañía, pero crean una división dentro de la propia BT que cambia de nombre con su propia marca que se llama OpenReach para lo mismo de lo que ahora estamos hablando. Pasan los años y 10 años después tiene el regulador que decir que eso no funcionó y por tanto ordena que se cree una nueva empresa con esto de OpenReach. Pero ahí dicen, esto no va a consolidarse hasta que no se respeten los derechos de los trabajadores. Entonces ahí sí, y ese es un caso reciente donde se dijo, esto es lo que necesitamos a nivel mercado, veamos cómo se resuelve el tema laboral. Y creo que ese es un camino para andar. O sea, el punto no es que el IFT se eche para atrás de la separación corporativa, sino que diga, esta es la medida, pero veamos de qué manera se soluciona. Pues estaremos al pendiente, Clara Luz Álvarez, independientemente de si la sesión extraordinaria del IFT es hoy o no, tú dices será algún día, puede ser hoy. Así es, puede ser hoy o en estos días. O sea, estamos hablando de un par de días más, quizá, para que regresen todos los comisionados y estén de cuerpo presente, aunque sea. Aunque sea, no, pues como que aunque sea tiene que estar ahí. Sería deseable que estén discutiendo, porque sí existe la posibilidad de que ellos voten a distancia o incluso dejen su voto, como se refirió hace un rato, pero para un tema de esta trascendencia, digo, me parece que sería lo óptimo que se pueda discutir y hacer las últimas reflexiones antes de la votación final. ¿Y en dónde están los comisionados, dices? Hay unos que se dice que están fuera de México atendiendo algunos eventos internacionales. No, pero para un tema aquí se urge su presencia, ¿no? No puede ser que manden un mensaje. Porque muchas veces en esa discusión colegiada se pueden encontrar mejores alternativas que si nada más digo estoy de acuerdo o no estoy de acuerdo con el proyecto. Por supuesto, para eso está diseñado como está diseñado el mecanismo de discusión efectivamente colegiada de estos órganos del Estado. Sí, sería fatal que lo mandaran por mensajería su voto, ¿no? Así es. O incluso, Carmen, yo te diría, comentar a distancia, el que participe uno remotamente, pues no sé qué tan conveniente sea para una decisión de este tipo, no para las ordinarias. Esta sí marcará, para bien o para mal, el futuro de las telecomunicaciones en México. Así es. Bueno, por lo pronto, Slim le dijo al sindicato, según dice el sindicato, que fue una filtración periodística la del Economista ayer. El propio Economista, la nota de Nicolás Lucas, que dice que este martes se va a decidir si se separa la separación, no si se separa, se va a decidir cómo será la separación funcional de Teléfonos de México, pero en algún punto también menciona que si hay una situación imprevisible o algún detalle no viene explicado a los comisionados en los documentos ya planchados, podrían aplazar la votación. Es parte de lo que dice en su nota de ayer Nicolás, en esta nota del Economista. Así que, bueno, podría ser hoy. Es crónica de una muerte anunciada. O sea, yo si fuera trabajador o líder sindical, sí, yo diría, esto es crónica de una muerte anunciada. Entonces, si me van a matar, tengo que decidir cómo morir. Pues voy a hacerlo lo mejor posible. Digo, no morir, pero sí, es que tu expresión es tremenda soluciones. porque tu expresión es tremenda porque efectivamente como especialista en la materia
con todas las aristas que acabas de mencionar, estamos frente al tema de los trabajadores, que desde luego es importantísimo, y que los comisionados del IFT no pueden decir, bueno, pues ahí se ven, a ver quién los atiende. Tiene que estar incorporado, como tú dijiste, la tuerca de izquierda y la tuerca de la derecha tienen que ver el conjunto, porque su decisión va a implicar muchas cuestiones, incluso a la hora de operar la separación de Telmex, pues tienen que ir de la mano de los trabajadores, porque si no aquello va a ser muy complicado. Entonces, por un lado, los trabajadores y esto que tú dices con mucha claridad, pero en términos de decisión del regulador de las telecomunicaciones en México, pues tú dices, no quedaba otra alternativa que la Así es. separación, dado que el proceso que ha habido de competencia, si bien es cierto que existe, antes no había ninguna competencia, hoy hay más competencia, pero la disparidad o Así la es. asimetría no ha sido disminuida en la medida en que sería deseable en un mercado competitivo. ¿Ese es el tema? Ese es el tema. Y Ese es entonces, el como tema de no fondo. lograron, bueno, No se ha Telmex dice logrado que con no, otras medidas. Telmex dice, pero vean ahí a todos mis competidores, están sus anuncios, salen en todos lados, ahí está la competencia. Sí, pero ese es de sobrevivencia. Mira, cuando uno escucha a tiros y troyanos de competidores de Telmex quejarse de lo mismo, es porque hay algún tema, porque no es, o sea, es generalizado el decir que no han funcionado, no han sido totalmente efectivas. Entonces, si en Reino Unido, con un Estado de Derecho consolidado, con un regulador valiente que se atreve, tuvieron que llegar a esta medida extrema después de haber hecho una medida más ligera, ¿qué podemos esperar en México, Carmen? O Ujú. sea, no, ahora, yo diría que se pongan los trabajadores las pilas y el IFT se abra a dialogar también y busquen una solución, si no es perder para todos. Ahora, para cerrar esta conversación, no puedo no traer a cuento, Clara Luz, me parece que es importante ponerlo a la mesa, aquella resolución que tomó la Suprema Corte de Justicia el año pasado, que pues los competidores de Telmex se sintieron, pues, digamos, descobijados por parte de la Corte al aceptar que Teléfonos de México tenía razón, bueno, en este caso la empresa de Slim tenía razón en cobrarles. Tú me dirás bien exactamente cómo se denomina esta fase, este tramo final, digamos, de la interconexión. Y Así entonces es. esa medida, pues también fue de gran relevancia en su momento, resuelta por la Suprema Corte de Justicia. Ahí ganó Telmex, digámoslo así. Sí. Ahora con esta otra, que no es que salga de hoy, porque esta resolución ya fue de tiempo atrás, pero ahora se va a instrumentar. Entre una cosa y la otra, que parecería, de eso la tontería que digo, pero es una especie de, va 1-0 para Telmex, ¿no? A ver, yo le diría, no, lo que pasa es que esa tarifa cero, donde usaban la red de América Móvil y no le pagaban nada, a mí me parece que era una medida totalmente inconstitucional y confiscatoria incluso. O sea, ahí sí fue como Telmex y Telcel se han portado siempre mal, pues ahora no les vamos a pagar. Eso es lo que dice la exposición, el dictamen del Senado para aprobar la tarifa cero. Entonces, esa era una sin razón. Yo te diría, esa era una sin razón. En este caso, la separación que se está ordenando sí tiene más asidero. O sea, tiene incluso temas de experiencia comparada. La Unión Internacional de Telecomunicaciones sí menciona que un regulador, cuando no se logra con el resto de las medidas de competencia, instrumentos de competencia, no se logra contrarrestar ese dominio, entonces sí procede la separación. Entonces tenemos que estar respaldado por lo que dice la doctrina y lo que han hecho otros países. En el caso de la tarifa cero, ningún país ha implementado eso y creo que ahí la decisión de la Corte fue acertada, aunque ellos no se meten a decidir sobre si la tarifa debe de ser 0 o 10 o lo que fuera, sino dicen que el Congreso no tenía competencia. Pero te diría que ahí sí serían temas distintos. Entonces yo diría la otra medida sí era algo totalmente inconstitucional, a todas luces. Yo creo que esta separación sí puede ser constitucional, siempre y cuando no descobijen los derechos de los trabajadores, no del sindicato, de los Pe- trabajadores.
Pero regresando al punto de la cuestión de la tarifa cero, lo inconstitucional radica en que fue el Congreso el que el que decidió poner en la Constitución el tema de la tarifa cero, y Así es. Telmex fue a la Corte a decirle el Congreso no tiene vela en este entierro porque en todo caso le tocaría al regulador, que es el IFT, y la Corte dijo efectivamente no es el Congreso, es inconstitucional que sea el IFT el que determine si sí o si no, incluso a la tarifa cero. Y el IFT dijo no a la tarifa cero y decidió que sí debían pagar, no sé si mucho, Algo, poco regular, sí. al corporativo de Slim. Así es, nada más que la decisión de la Corte fue porque en la Constitución misma, en la reforma constitucional, se estableció que el IFT es el que debe de imponer estas tarifas al preponderante. Exacto. Entonces la Corte tampoco se quemó las manos, porque la Corte no entró a decir si una tarifa cero era No, dijo que le tocaba al confiscatoria o no. IFT que lo hiciera. Exacto, y lo hizo. le echó la bolita. Sí. Y ya el IFT puso una tarifa que, según con quien hables, unos te dirán que es mucho y otros te dirán Pues sí. que es poco. Exacto. Pero digamos que sí, creo que no es que ahí sí fue un tema que durante 3 años no les pagaron, y la Corte, en algo muy extraño, dijo que aunque no les hayan pagado en 3 años, ya no les iban a pagar lo pasado. Ujú. Entonces Exacto. eso también es extraño, pero bueno, todo esto tiene cuestiones de connotaciones políticas, y quizá ahí fue algo también salomónico de la Corte, de decir, miren, ya cada quien se va con su golpe, ustedes no les pagaron 3 años, pero ya les van a empezar a pagar, y ustedes ya no se quejen porque vivieron gratis 3 años en esa casa. Qué cosa. Bueno, a ver, ahí si hubieran dicho, 3 años no pagaron, pero entonces diría Slim, bueno, páguenme los 3 años con la tarifa que ya decidió el IFT en Por retroactivo, pero eso supuesto, tampoco ocurrió. eso no ocurrió, y yo les pondría un ejemplo también a la audiencia. Si tenemos un contrato de arrendamiento y el inquilino deja de pagar 3 años y nos vamos a amparos y todo, y al final dicen que el inquilino tenía que haber pagado, pues me tiene que pagar los 3 años que vivió gratis. Aquí no, aquí la Corte dijo vamos viendo hacia adelante, y ya lo de para atrás no se hace. ¿Y Y le eso es tocaba a algo. la Corte decidir eso o le tocaba al Sí, IFT? ese sí tenía que haber sido la Corte. Normalmente un amparo hubiera dicho, fue inconstitucional que el Congreso dijera tarifa cero, y la consecuencia lógica e inmediata es que como es inconstitucional donde dejaron de pagarle a América Móvil, entonces tendrían que pagarle la tarifa que ya estaba fijada desde el 2014 por el IFT. Ujú. Entonces, lo normal no fue normal en esa decisión de la Corte. Bueno, Fue algo, quiso ser salomónica la Corte, ¿no? así es, yo me da la impresión, porque jurídica en esa parte no fue mucho. Ujú. Pues Clara Luz Álvarez, eso ocurrió el año pasado con la tarifa cero, que ya dejó de existir. Y bueno, pues ahora estamos en el tema principalísimo de lo que el IFT haga este martes u otro día, pero que tendrá que hacer en función de la separación operativa y funcional de Teléfonos de México, y cómo van a discutir. Bueno, tendrían que discutir y votar un proyecto sobre cómo esta empresa, pues, Telmex se divide. ¿Qué dices, Clara Luz? ¿Se va a dividir en 2 empresas, en 3, en muchas? ¿Cómo te lo Pues imaginas? a mí me da la impresión que lo óptimo es nada más que saquen su división de mayoreo, y Ujú. ahí 2 empresas. se Ujú. concentre, 2 empresas. Sí. Entre más fragmentas, más problemas para los trabajadores hay. ¿Por qué? Porque la posibilidad de obtener ganancias y por tanto utilidades que le repercuten directamente al trabajador se diluyen. Porque si estoy en una zona del sureste, quizá tenga menores ganancias que si estoy en la zona Ujú. metropolitana de la Ciudad de México. Entonces, creo que ese tipo de decisiones son las que no puede considerar ni América Móvil ni el IFT alejado del tema laboral. Pues ahí está entonces lo que se perfila, que es que de Telmex se desprenda otra empresa, que sería la relacionada con los servicios mayoristas, que es lo que le quitarían, no, no le quitarían, la obligan a Le Telmex a tener 2 exigirían, operaciones separadas. así es, 2 operaciones separadas.
Pues ahí está Clara Luz Álvarez, te aprecio muchísimo como siempre que estés aquí para explicar estos temas tan importantes y seguimos en comunicación. Un abrazo y Gracias gracias a por estar ustedes y a aquí. la audiencia. Hasta luego. Igualmente, Clara Luz Álvarez, esta especialista investigadora en materia de telecomunicaciones con el asunto de teléfonos de México. Veremos qué pasa en el IFT. Son las